Mis queridos amigos, muy buenos días y bienvenidos a este café espiritual. Bienvenidos a esta su casa donde compartimos la fe y nos tomamos un buen café. Qué alegría seguir compartiendo con ustedes los documentos que la Iglesia nos presenta para nuestra meditación, pero también para nuestra vida común. Continuamos con la exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia, la alegría del amor del Papa Francisco. Para este día iniciamos un título que nos propone dos numerales. El título se llama Viejas heridas, los numerales 239 y 240. El numeral 239 dice lo siguiente: es comprensible que en las familias haya muchas crisis cuando alguno de sus miembros no ha madurado su manera de relacionarse, porque no ha sanado heridas de alguna etapa de su vida. La propia infancia o la propia adolescencia mal vividas son caldo de cultivo para crisis personales que terminan afectando al matrimonio. Si todos fueran personas que han madurado normalmente, las crisis serían menos frecuentes o menos dolorosas. Pero el hecho es que a veces las personas necesitan realizar a los 40 años una maduración atrasada que debería haberse logrado al final de la adolescencia. A veces se ama con un amor egocéntrico propio del niño, fijado en una etapa donde la realidad se distorsiona y se vive el capricho de que todo gire en torno al propio yo. Es un amor insaciable que grita o llora cuando no tiene lo que desea. Otras veces se ama con un amor fijado en una etapa adolescente, marcado por la confrontación, la crítica ácida, el hábito de culpar a otros, la lógica del sentimiento y de la fantasía, donde los demás deben llenar los propios vacíos o seguir los propios caprichos. Este numeral nos habla de dos realidades, la egocéntrica y narcisista que se puede dar en una relación. Si no se sanan los vacíos que vienen de la familia y que se pueden dar por maneras o modos de crianza sin culpar a ninguno de los cuidadores, sino como realidades personales, se pueden manifestar en la madurez de la relación. Por eso el documento habla de la crisis sobre 40 años, que es donde se puede llegar a una maduración, a una contemplación de la vida en retrospectiva. Es importante que estas crisis o estos momentos se lleguen y se lleven a la maduración para poder afrontarlos, porque siempre queremos atención, de alguna manera el capricho personal o sentirnos más amados porque quitamos valor a las relaciones. Entonces es importante que esa madurez se haga y sea consciente la persona que le falta para poder aportar y hacer el proceso propio en virtud de una buena relación. El numeral 240 dice lo siguiente: muchos terminan su niñez sin haber sentido jamás que son amados incondicionalmente y eso lastima su capacidad de confiar y de entregarse. Una relación mal vivida con los propios padres y hermanos que nunca ha sido sanada reaparece y daña la vida conyugal. Entonces hay que hacer un proceso de liberación que jamás se enfrentó. Cuando la relación entre los cónyuges no funciona bien, antes de tomar decisiones importantes, conviene asegurarse de que cada uno haya hecho ese camino de curación de la propia historia. Eso exige reconocer la necesidad de sanar, pedir con insistencia la gracia de perdonar y perdonarse, aceptar ayuda, buscar motivaciones positivas y volver a intentarlo una y otra vez. Cada uno tiene que ser muy sincero consigo mismo para reconocer que su modo de vivir el amor tiene estas inmadureces. Por más que parezca evidente que toda la culpa es del otro, nunca es posible superar también una crisis esperando que solo cambie el otro. También hay que preguntarse por las cosas que uno mismo podría madurar o sanar para favorecer la superación del conflicto. Dos realidades muy importantes. Uno, entender las falencias que pueden haber. Hoy se habla de los diferentes tipos de apego que se generan en la infancia, el apego evitativo, el apego ansioso, el apego seguro y el apego mixto que se da en la infancia, y sería bueno tener claridad de esto para poder superar y entender los conflictos y también las atracciones que se dan entre pareja. Pero me llama mucho la atención esta parte de también entender que uno tiene cierta culpa en las actitudes del otro. Hace poco leí una imagen que alguien publicaba que decía: aprender a madurar o madurar es contar la historia completa, donde también yo tengo parte de culpa en esa historia. Pues bien, mis queridos hermanos, saludarlos nuevamente en esta mañana, dejarles un abrazo y desearles un buen y bendecido café espiritual.